El andén. Y ya más relajados, en el andén de Factor Ferroviario nos encontramos con Marta. Cuéntanos de qué va a ir la tertulia de hoy. Pues en la tertulia de hoy queremos hablar sobre el tren y los viajes. Y es que muchas personas elegimos el tren para desplazarnos en nuestros viajes, ya que el tren, como hemos comentado muchísimas veces, tiene algunas ventajas, como por ejemplo, en comparación con los coches, pues suele ser más económico y eficiente, también dependiendo del número de personas. Además de que te evitas quedarte atrapado en el tráfico de una gran ciudad. ¿Qué pasa? Que con el tren esto no sucede. Otra opción que eligen algunas personas para desplazarse son los vuelos low cost, pero claro, hay que tener en cuenta que un vuelo, por ejemplo, low cost de 1 hora puede convertirse en 4 o 5 horas, porque tienes que llegar 2 horas antes para hacer el check-in, pasar por seguridad. Al aterrizar tienes que ir a recoger tu maleta, encontrar la salida. Y después, pues normalmente los aeropuertos suelen estar en las periferias de las ciudades, con lo cual tienes que buscar la forma de trasladarte del aeropuerto a la ciudad. Y con todo esto, pues también hay que considerar los posibles retrasos que podemos tener con el avión. Pero en la tertulia de hoy no solo vamos a hablar de utilizar el tren como medio de transporte que te lleva de un punto a un punto B, sino a utilizar el tren como una herramienta turística durante todo nuestro viaje. Siguiendo con la comparativa de los aviones al final sí que te llevan de un punto A a un punto B, sin paradas intermedias. Sin embargo, con los trenes se pueden hacer combinaciones y puedes visitar las ciudades intermedias durante el camino. Además, otro dato sobre las aerolíneas low cost es que es cierto que son relativamente económicas, pero todos sabemos que intentan venderte de todo y que tienes que comprar desde la comida, ya que generalmente nos prohíben llevar comida a bordo. Tienes que pagar por mejores asientos, abordar el primero, catálogo de regalos. Y por otro lado, el tamaño de los asientos suele ser pequeño, por lo que el viaje puede llegar a resultar ser bastante incómodo. Por ejemplo, en los trenes de Europa los asientos son amplios y si lo necesitas puedes caminar por el tren y aunque cuentan con un vagón restaurante puedes llevar tu propia comida sin problemas. Además, a mí personalmente me encanta poder mirar por la ventanilla del tren, escuchar música y disfrutar de los paisajes, como cuando pasas entre montañas o al lado del mar, atravesar ríos, lagos o el centro de pueblos pintorescos y un sinfín de paisajes únicos y cambiantes. Una gran ventaja de viajar en tren por Europa es la cantidad impresionante de trayectos que tiene cada ruta. Si pierdes un tren, además, o una conexión, normalmente puedes reservar un asiento para el siguiente con mayor facilidad. Sin embargo, cuando viajas en avión, hay que ser muy precavido en cuestión de tiempos, ya que en los transbordos, las escalas, si pierdes uno, pierdes el vuelo y no tienes posibilidad de volver a coger otro. Bueno, y ahora hablando un poco más del viaje en su completitud, todos sabemos que la diferencia entre un buen viaje y uno espectacular, al final, son las personas que forman parte de dicho viaje. Muchas veces en los viajes conocemos a personas que, independientemente del país que sean, tienen una historia única y espectacular que compartir, que puede hacer que tu viaje sea aún más interesante. Y el tren te ofrece esto. Te facilita, en cierta forma, interactuar con otras personas. Por ejemplo, en Europa encontramos un pase llamado Eurorail o Interrail, que seguro que muchos ya os suena o incluso lo habéis utilizado. Se trata de un pase de tren para recorrer Europa con viajes ilimitados, de forma que puedes viajar libremente y explorar uno o varios países a tu voluntad, donde se conoce a muchísima gente variopinta. Cuando hablamos de ilimitados, nos referimos a que siempre y cuando estés dentro de las características en las que compraste el pase, puedes viajar todo lo que quieras. Y esto es algo que es utilizado por mucha gente joven y suele venir cargado de muchas experiencias por las personas que los utilizan. Además, cabe destacar que el Gobierno de España aplica un descuento del 50% en el Interrail europeo, de modo que los jóvenes españoles entre 18 y 30 años podrán viajar por toda Europa con este billete por la mitad del precio, algo que lo hace todavía más atractivo. Y como decía Ángel, hablando de otros aspectos del viaje en los que está presente el tren, nos encontramos con los trenes nocturnos. Se trata de unos trenes que cuentan con vagones especiales para viajar de noche. Estos vagones cuentan con un compartimento que van desde simples literas hasta algo similar a lo que podría ser la habitación de un hotel. ¿Y qué ventaja tiene todo esto? Bueno, pues al final que podemos aprovechar para realizar los desplazamientos por la noche mientras dormimos,
de forma que al llegar al destino ya tienes todo el día para hacer turismo. Y esto es lo que se conoce como el tren hotel. Y por otro lado, nos encontramos con los trenes temáticos. Están diseñados para pasar un día diferente. La variedad temática es muy amplia y para todos los gustos, como por ejemplo el tren medieval, los trenes turísticos de Galicia y de Castilla-La Mancha, el tren del vino y el del Canal de Castilla, el tren de Cervantes. Y estos billetes de tren no solo incluyen el trayecto de ida y vuelta al destino, sino que también pueden incluir visitas guiadas, degustación de productos, descuentos en lugares de interés, espectáculos teatralizados a bordo. Sin duda, es un plan ideal para ir con niños y es una manera de acercar la historia a los más pequeños de una manera divertida y original. También es buena idea para compartir con amigos, es un plan distinto y muy original. Y para aquellos nostálgicos de la edad de oro del ferrocarril, nos encontramos con los trenes turísticos de lujo, como por ejemplo el Gran Express Transiberiano, uno de los viajes más grandiosos del mundo, con 6.300 kilómetros de crucero ferroviario transcontinental entre Asia y Europa. En España también contamos con trenes turísticos de lujo. Estos son aquellos trenes que realizan itinerarios a bordo de auténticas joyas. Por ejemplo, el Costa Verde Express, que recorre la cornisa cantábrica a bordo del antiguo Transcantábrico, un maravilloso tren hotel de la época. Es un recorrido en ferrocarril a lo largo de las tierras que se extienden al borde del Cantábrico, entre montañas y prados verdes, junto a playas y acantilados. También en el sur de España te permite descubrir Andalucía de una manera muy especial si lo haces a bordo del tren Al-Ándalus, pasando por ciudades con patrimonio histórico como Córdoba y Granada, y localidades con sabor y arte como Jerez, Ronda y Baeza. En definitiva, descubrir el mundo en tren es una muy buena alternativa para muchos viajeros. ¿Quién no se ha imaginado alguna vez atravesando ciudades y países a bordo de estos míticos ferrocarriles que hemos mencionado? Por tanto, para los que nos gusta disfrutar del paisaje de forma lenta y con el traquetreo del tren como sonido de fondo, sabemos que lo que cuenta no es solo el destino, sino saborear el viaje. Y con esto finalizamos la tertulia de hoy. Esperamos que os haya gustado y cualquier comentario, como siempre, es bienvenido. Ancho Ibérico. Y llegamos al final del programa de hoy, pero no sin antes pasarnos por nuestra sección Ancho Ibérico, en esta ocasión para hacer un monográfico sobre el tren de alta velocidad serie 114. Empezamos por su ancho de vía. Este tren opera en vías con un ancho de 1.435 milímetros o ancho internacional. El sistema de tracción que tiene es eléctrico. Está alimentado con una tensión de 25 kilovoltios y 50 hercios. Y su potencia total son 4.000 kilovatios. La velocidad comercial de este tren es de 250 kilómetros por hora. Pero, sin embargo, puede llegar a alcanzar una velocidad máxima de 270 kilómetros por hora. Y ahora comentamos brevemente su composición. Este tren está compuesto por un coche de cabeza motora, 2 coches intermedios y un coche de cabeza motora. Cuenta con un total de 8 bogies motores. El tren utiliza motores asíncronos trifásicos. Por otro lado, tiene 2 cabinas de conducción. En cuanto a la alimentación auxiliar, se utilizan 4 convertidores estáticos de 110 kilovoltios amperio para alimentar los sistemas auxiliares del tren. Y este tren serie 114 cuenta con 2 compresores. Las características de los frenos del tren son: el freno dinámico es eléctrico regenerativo. Y en cuanto al freno neumático, utiliza un tipo de aire comprimido. El tren utiliza un aparato de enganche del tipo Schaffenberg. Y puede operar en mando múltiple con otros 3 trenes. La distancia entre los ejes de los bogies o empate es de 2.700 milímetros. Y por su lado, el diámetro de las ruedas de este tren es de 890 milímetros. En cuanto a capacidad, el tren tiene un total de 236 plazas, incluyendo una plaza para personas con movilidad reducida. Y la distribución de estas plazas dentro del tren es la siguiente. El coche 1 tiene 31 plazas de clase preferente. El coche 2 tiene 67 plazas de clase turista
más una plaza para personas con movilidad reducida. El coche 3 tiene 74 plazas de clase turista y finalmente el coche 4 tiene 64 plazas de clase turista. El tren fue construido por Alstom y CAF. Actualmente existen 20 unidades de este tren en servicio comercial. No tenemos información sobre las unidades en construcción. Y el tren entró en servicio en el año 2004. Pues nada más, esperemos que os haya gustado este monográfico sobre el tren de la serie 114. Nosotros nos despedimos aquí y como siempre os decimos, dadle al like, comentar, suscribiros, compartir en todas vuestras redes sociales para llegar a cuanta más gente mejor. Os dejaremos el email en la descripción del vídeo. Esperamos leeros en los comentarios y nosotros nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Pronto. ¿Te ha gustado? Cuando te hubieras a reír. Das mucho juego. He hecho una frase muy rara. Lo voy a repetir, yo creo. Porque a ver si voy a empezar ya para arriba para abajo con las liadas. Vale.